Chema, se me ocurrió que hacer para el trabajo final de la materia de teorías de comunicación 3, Sí. que es la correlativa que estoy cursando. Mm. Se me ocurrió hacer, porque la consigna del final era hacer un texto paralelo, que pueda integrar todos los recorridos que vimos, todas las aplicaciones teóricas, de una manera más creativa, que ¿Escrito? que buscar alguna producción audiovisual, gráfica, para representar todo esto. Entonces yo tenía ganas de hacer un corto Sí. y pensé poder hacer una fusión gastronómica con todo eso. Sí. Que cada plato integre, como un menú de 6 pasos, un recorrido teórico y entonces jugar con las nacionalidades de las escuelas de pensamiento, de los autores. ¿Son muchas? No, son 6. Ah, está bien. O qué cuestiones se ponen en juego en la comunicación que también se pueden poner en juego en la gastronomía. Buenísimo. Así que bueno, cada una tiene su argumentación, pero capaz te la puedo ir explicando mejor mientras vamos cocinando. Ah, lo hacemos juntas. Lo hacemos juntos. Bueno, bien, me Así gusta. que podemos ir cocinando. Me gusta. Bueno, arranquemos con las hamburguesitas. Dale. Elegí empezar con unas mini burgers norteamericanas, no porque sí, sino porque quiero posicionarla como un estímulo inicial, un hecho, un concepto que genera muchas respuestas y platos que son opciones políticas en su diversidad. Este primer paso está compuesto por una hamburguesa de carne, cheddar, bacon y panes envasados, que son icónicos del fast food estadounidense y pensándolo profundamente integran un montón de conceptos muy representativos de esta sociedad. Lo veloz y la ansiedad, los ingredientes artificiales por sobre lo regional, la sensación de no llegar a estar satisfecho nunca, que te generan estos alimentos grasosos que solo te llevan a querer consumir más, y la instalación de estos globalmente a través de cadenas de comida multimillonarias. Claro, pero ¿cómo se relaciona Estados Unidos con la comunicación latinoamericana? ¿No son como opuestos? Y sí, son líneas de pensamiento muy distintas y por eso nos sirve como disparador. Justamente este país fue protagonista de una corriente de comunicación vista en el recorrido 1 de la materia que se llamó comunicación de apoyo al desarrollo y que pone en juego muchos de estos conceptos ligados a la sociedad de consumo y el ideal de progreso norteamericano fundamentado con las inversiones en las naciones latinoamericanas. ¿Pero esas inversiones no ayudaban a que se desarrollen los países? Sí, pero desde la idea de desarrollo que tenía Estados Unidos. Ah. Era una lógica de comunicación de arriba hacia abajo que mediante programas de desarrollo y ayudas internacionales educaban a los países para que se inserten en el mercado laboral y se transmitan contenidos desde la elite hacia la clase popular. Tal cual, había un fin económico, no reflexivo. Exacto, o sea, el fin reflexivo lo trajo recién una segunda corriente justamente en respuesta a la crisis que se generó de esta primera, que se llamó Comunicación Alternativa para el Desarrollo. Que aunque también pretendía el desarrollo, como lo dice su nombre, el objetivo era la transformación social con una lógica de abajo hacia arriba. Ah, mira, ¿y esto también se relaciona con el menú? Y un poco sí, porque, o sea, de manera resumida, en los 80 se presenta en la UNESCO el informe McBride, que fue como el hito fundacional de todo esto, ya que hablaba de la función social de la comunicación y acá viene la otra unión, que es que el contexto de publicación de este informe se relaciona con lo que estamos cocinando. Ah, McBride creía que los grandes conglomerados de información de ese entonces invisibilizaban y absorbían a las culturas regionales. Y yo creo que el fenómeno del fast food y las hamburguesas replica este modelo. claro, no son ni sabores nuestros ni muy naturales. Total, o sea, se introdujeron en nuestra cultura dejando menos lugar para la gastronomía nacional. Sí, tremendo. Y bueno, ahora con el segundo paso podríamos hacer algo más regional, ¿no? Sí, re. Ahí ahora ya arrancando con el segundo, pensé en hacer un caldillo de congrio, porque es un plato autóctono chileno para introducirnos en el recorrido 2, que fue la teoría crítica situada. Ah, sí, hay un texto de Neruda sobre ese plato, ¿cómo es? Sí, es un caldo de pescado y verduras, y sí, Neruda le dedica la poesía. Lo interesante es que Neruda fue funcionario durante el gobierno socialista de Allende, Claro. al igual que los dos referentes principales de esta teoría, que son Ariel Dorfman y Armand Matelard. Ah, no, a ellos no los conozco. ¿Son escritores? Sí, escribieron un clásico de los estudios de la comunicación latinoamericana que se llama Para leer al pato Donald. Ja. Y es una metáfora crítica sobre el sistema capitalista y la burguesía. Claro, está buenísimo el nombre, con todo lo que representa el tío rico. Eso mismo. Es decir, su figura
toda la de todo este libro es importantísima porque plantean que los que tienen la propiedad de los medios de comunicación difunden el mensaje, entonces sus discursos y representaciones de la realidad se instalan en la sociedad y es frente a esa dominación a la que hay que darle esa batalla cultural. Ah, claro, ahora entiendo. Vos querés hacer este caldillo como una batalla cultural al primer plato que hicimos. Claro, el primer paso es que lo que nos llena de sabores plásticos, de un consumo exacerbado y vacío de memoria colectiva, mientras que este segundo paso, realizado con recursos naturales propios del territorio chileno, fomentan el destierro de este sabor capitalista en busca de una soberanía gastronómica. Así, Matelart planteaba que devolverle el habla al pueblo era necesario. Y yo creo que las costumbres gastronómicas son una forma también de hablar y expresar a otros qué comidas elegimos reivindicar y cuáles queremos que representen nuestra cultura. Buenísimo, ¿eh? ¿Qué pinta que tiene esto? Vamos a ir cocinando el próximo, ¿no? ¿Qué tenés pensado? Y pensé en hacer un ceviche Nikkei. Me encanta. ¿Los autores de este recorrido son peruanos? No esta vez, sino que este plato es una fusión entre la cultura peruana y japonesa. Nosotros en la clase, durante el recorrido 3, vimos resignificaciones, hibridaciones y mediaciones que, en resumidas cuentas, plantean que la comunicación no puede pensarse como un estímulo-respuesta, sino que vale la pena estudiar todas esas distintas variables que median entre lo que se dice y lo que se interpreta de eso en la recepción. Súper interesante. Entonces acá nos vamos a centrar en esas hibridaciones, sería. Claro, porque lo que retoma un autor, García Canclini, que es antropólogo argentino, es la idea de cultura híbrida, como aquella en la que se encuentran dos distintas y se genera una nueva, en la que se toman y se reasignan cosas de cada una. Ahora voy entendiendo por qué el ceviche. Y sí, porque justamente el ceviche es una comida típica de la cultura Nikkei, que es la mezcla de lo peruano-japonés, y empieza a gestarse después de las migraciones japonesas a este otro país, y la gastronomía es solo una de estas manifestaciones culturales. Claro. En este plato se fusionan los tipos de corte de pescados propios de las prácticas japonesas con los ingredientes autóctonos peruanos, como los pescados, vegetales, condimentos, el maíz cancha, claro, que es muy conocido allá, y el proceso de maceración en limón para la cocción de los pescados que se utilizaban en las comunidades originarias peruanas. Súper interesante la fusión y mismo porque trae mucha historia. Sí, tal cual. Si no hubiera sido por esas primeras migraciones y ese intercambio que fusiona los ADN culinarios, hoy no tendríamos estos platos. Claro, bueno, acá en Argentina tenemos varios platos que ahora se convirtieron en regionales, pero los trajeron los inmigrantes europeos de posguerra. Por ejemplo, yo me acuerdo de mis abuelos que trajeron un montón de recetas. Sí, total. De hecho, el plato que vamos a hacer como cuarto paso es un guiso de lentejas. Claro, era español originariamente. Acá, ¿cómo lo vamos a relacionar? Sí, es española, pero lo quiero relacionar con el recorrido 4, que trabajamos la comunicación popular, comunitaria y alternativa. Porque justamente creo que el guiso tiene una esencia de compartirse, de tener el gesto de cocinarle a alguien, de alimentar a otros que son parte de mi misma comunidad. Sí, tal cual, no haría el guiso para una sola persona, siempre invitas a muchos. Por eso, y la comunicación comunitaria remonta a eso, a comunicar para aquellos con los que comparto un sentido de pertenencia, encuentros rutinarios, lugares, momentos o contenidos que nos representan y que generan ese afecto entre nosotros. Y si este sentido comunitario, aunque no son los mismos, muchas veces se entrelaza con lo popular. Claro, eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre lo popular con lo comunitario entonces? Es que lo popular está excluyentemente atravesado por la pertenencia a una clase social desfavorecida y su comunicación tiene que tener perspectiva de clase. Se enuncia por y para ellos. Y volviendo a nuestra comida, el guiso de lentejas me remonta un poco a todo ese enorme trabajo que se hace en los comedores comunitarios dentro de los barrios populares. Claro, es el mismo esquema, personas de barrios cocinando por y para otras personas de los barrios. Claro, eso mismo, tal cual. Me acuerdo de una autora que vimos que se llama Marita Mata, que discute la frase darle voz a los que no tienen voz, porque plantea que eso te posiciona en un lugar jerárquico, de te habilita el micrófono, y en realidad los silenciados, entre muchas comillas, ya tienen su voz. Es cuestión de escuchar esas voces que ya hace tiempo se están resonando. Claro, totalmente. O sea, en este caso, haciendo una analogía con esta comida, no es necesario hacer llegar a lo popular otros platos más sofisticados, sino problematizar qué entendemos por sofisticados. Claro.
¿A qué intereses responde eso? Y reivindicar las comidas que nunca dejaron de estar y que son parte de nuestra cultura nacional. Me encanta. ¿Y cuál era la tercera alternativa, dijiste? Sí, porque para cerrar el plato lo vamos a acompañar con un pan alternativo. Lo alternativo hace referencia a comunicación, o sea, en lo que va de comunicación a lo que es contrahegemónico, lo que disputa la agenda pública en los medios tradicionales. Entonces, por ejemplo, todo el movimiento vegano y de alimentación orgánica es una opción ideológica y alternativa frente a los sistemas de explotación animal. Claro. Por eso elegí acompañar el guiso con un pan de masa madre. Claro, porque tiene harinas orgánicas, levadura natural, y está bueno porque es un menú completo, ¿no? Sí, re. ¿Habría que empezar a hacer algún postre? Sí, podemos arrancar con eso. Pensé en hacer unos brigadeiros de coco. Ay, qué rico, nunca los hice, pero ¿te acordás? Los comimos cuando fuimos a Brasil. Sí, hace bastante. Yo tampoco los había hecho, pero me copaba que sea el quinto paso porque justamente son un dulce muy tradicional de Brasil. Y este país fue muy importante en el recorrido 5 de la materia. Ah, sí, vos me contaste con un pedagogo brasilero que vos leías cuando estabas en el colegio, ¿no? Sí, claro, Paulo Freire. Ah, ese, no me salía el nombre. Ese autor es como el principal de estas corrientes que vimos, que son teología de la liberación y educomunicación, que surgen en un momento histórico súper específico, que es después del Concilio Vaticano II, porque se organizan muchos religiosos bajo el nombre de curas del tercer mundo, haciendo una reinterpretación de las lecturas bíblicas y cuestionando estructuras eclesiales muy antiguas para hablar de la función social que en realidad tiene la iglesia. Claro, como los curas villeros acá en Argentina con Mujica. Sí, todos esos movimientos, que acá tenemos la representación de Mujica Sí. como cabeza o como líder que se nos viene a nuestro colectivo, se enmarcan en esta corriente. La educación tomó un rol muy fundamental. El modelo de educación liberadora planteada por Freire, como aquella que generaba la dignificación en el educando que la recibía, se oponía a toda la educación bancaria, que era la tradicional, la que conocemos, la que el docente depositaba los contenidos en el alumno y ya. Claro, hay una fuente de impronta social en esto, me imagino, ¿no? Sí, fuertísima. De hecho, Freire buscó alfabetizar las favelas de Brasil con esta educación liberadora, que le permitía a los oprimidos reconocer su condición de opresión y así poder progresar. Claro. Entonces, retomando el postre que elegí para que cocinemos juntas, es que la nacionalidad del referente principal era brasilera, pero eso no es todo, sino que realmente Brasil fue el escenario donde se pusieron en juego todas estas corrientes en primer lugar. Claro, está bueno porque sumamos una comida más regional de otro país latinoamericano y volvemos a hablar de lo que habíamos hablado al principio. Sí, porque el último paso encima ya no es una comida latina, sino que es más bien una metáfora que decidí hacer con el último recorrido. A ver. Porque quiero hacer, una torre de 6 panqueques representando lo que fue el recorrido de comunicación para la incidencia. ¿Cómo sería eso? Porque mira, lo que plantea esta teoría es que existen una serie de 6 instancias que van desde la sensibilización hasta la garantización, que pueden no darse todas juntas o darse en distinto orden, pero que generan que un grupo u organización, que no es partidaria política, logre una incidencia en la vida política para generar justamente políticas públicas. Ah, como cuando una ONG lucha por alguna causa y eso se termina instalando así que sale una ley. Claro, sí, eso muchas veces es comunicación para la incidencia, porque además esta metáfora de la torre la elegí porque es importante ir construyendo de abajo hacia arriba. Ajá. Porque abajo empieza ese impulso de las organizaciones y cada panqueque representa una instancia que los hace llegar a esa frutilla del postre, entre comillas, como sería la instauración de una ley o una política pública que visibilice y regularice todo eso por lo que lucharon. Qué bueno, es un final bastante esperanzador, ¿no? Sí, me gusta este plato para el final, porque además siento que le da un cierre a todos los demás. Eso es lo que quería representar, que todos los recorridos de la materia fueron pasos de un mismo menú. Pasos para entender de dónde vienen los estudios de comunicación latinoamericana, a qué corrientes opresoras se enfrentan y qué horizontes más libres y transformadores propone. Me encanta, muy bueno. Ya quiero probar todo. Sí, yo también. Gracias más por ayudarme. No, mi vida, me encantó hacerlo con vos.